Me quedé helado con la copa a medio camino de los labios. El niño. Mi sobrino de 8 años. Acababa de tocar esa maldita campana de plata que mi hermana había insistido en poner en la mesa para dar un toque elegante. Y luego, con esa voz infantil tan inocente y cruel, soltó: los sirvientes deben venir cuando se les llama. Todos rieron. Mi cuñado soltó una carcajada estruendosa. Mi hermana le revolvió el pelo al crío con orgullo mal disimulado. Yo sonreí como un idiota. Porque eso es lo que se hace en estas cenas familiares en las que el dinero nuevo pretende ser viejo. Pero dentro de mí algo se rompió con un chasquido seco. No era la primera vez que sentía esa humillación. Pero sí la primera en que la vi tan clara. Tan desnuda. Yo, que había pagado la hipoteca de esa mansión cuando mi cuñado estaba al borde de la ruina. Yo, que había avalado sus negocios. Que había prestado dinero sin intereses porque somos familia. Y ahora era el sirviente. El que viene cuando tocan la campana. Mi hermana ni siquiera me miró. Estaba ocupada sirviendo más vino a su marido. El gran empresario que, en realidad, vivía de mis contactos y de mi silencio. Recordé la frase que él mismo había soltado meses atrás. En otra cena similar, en esta casa, cada uno sabe cuál es su sitio. Lo había dicho bromeando. Pero sus ojos me habían clavado como cuchillos. Y yo había callado. Siempre callaba. Esa noche volví a mi piso en Chamberí mucho después de la medianoche. Madrid estaba vacío. Frío. Con esa luz naranja de las farolas que hace que todo parezca sucio. Me serví un whisky y me senté en la oscuridad. No lloré. Los hombres como yo no lloramos, nos endurecemos. Pensé en todas las veces que había justificado su ingratitud: es familia. Hay que ayudar. Pensé en cómo mi hermana había cambiado desde que se casó con él, de la chica que compartía conmigo los ahorros para comprar el primer traje bueno a esta mujer que ahora me miraba, por encima del hombro. Me repetí que no valía la pena enfadarse. Que eran cosas de niños. Que el crío no tenía mala intención. Pero cada excusa sonaba más hueca que la anterior. Y entonces, por primera vez, admití la verdad: ellos nunca me habían considerado igual. Yo era el hermano útil. El que resolvía problemas. El que prestaba dinero y callaba cuando lo devolvían tarde o nunca. El que llegaba a las cenas con regalos caros y se iba con las migajas de su consideración. Bebí el whisky de un trago. Sentí como quemaba la garganta. Como bajaba hasta el estómago y allí se quedaba. Ardiendo. No era rabia ciega. Era algo más frío. Más calculado. Una certeza: si seguía callando, seguirían pisándome. Y si un día dejaba de ser útil, me borrarían sin miramientos. Me levanté y fui al despacho. Encendí el ordenador y abrí la carpeta donde guardaba todos los documentos de los préstamos. Los avales. Las transferencias. Miles de euros que habían pasado de mi cuenta a la suya sin un solo papel firmado. Porque entre familia no hace falta. Error mío. Confianza mal colocada. Pasé horas revisándolos. No con ira, sino con una claridad que me asustó. Vi los patrones, como cada vez que su empresa tambaleaba. Yo aparecía con una solución. Como nunca me habían devuelto ni un euro de intereses. Como mi hermana había dejado de llamarme salvo para pedirme favores. Al amanecer, cerré la carpeta. No había dormido. Pero me sentía despierto como nunca. Tomé una decisión que no era todavía venganza, sino supervivencia: dejaría de ser el sirviente. Dejaría de venir cuando tocaran la campana. Y si para eso tenía que destruir lo que quedaba de nuestra relación, que así fuera.
Los días siguientes fueron de una calma extraña. Seguí yendo a trabajar, mi consulta de abogado fiscalista en el barrio de Salamanca. Seguí contestando sus mensajes con monosílabos educados. Pero empecé a mover piezas. Primero, bloqueé discretamente las líneas de crédito que aún tenía abiertas a su nombre. Nada dramático. Solo pequeñas cancelaciones que él notaría cuando intentara pedir más. Mi hermana me llamó una tarde. Oye, ¿has hablado con el banco? Diego dice que han rechazado una operación. Su voz tenía ese tono de urgencia disfrazado de casualidad. Le dije que no sabía nada. Que estaría ocupado. Colgué y sentí un placer pequeño. Casi culpable. ¿Pero real? Empecé a observar más. A escuchar. En las siguientes cenas, porque seguí yendo. No quería alertarlos, presté atención a cómo mi cuñado presumía de contactos que en realidad eran míos. Cómo exageraba beneficios de negocios que yo había salvado en el último minuto. Cómo mi hermana repetía sus mentiras como verdades absolutas. Y en mi interior. La humillación de aquella campana se convertía lentamente en algo más afilado. No era odio puro. Era la conciencia de que la sangre no garantiza nada. De que la lealtad unilateral es estupidez. De que si quería respeto, tendría que exigirlo con hechos. No con palabras. Una noche. Solo en casa. Me miré al espejo y me pregunté si todavía era la misma persona que había avalado su primera gran operación, sin pedir nada a cambio. La respuesta me heló, no del todo. Algo se estaba endureciendo dentro de mí. Capa a capa. Y no sabía si podría detenerlo. Los meses siguientes fueron un ejercicio de contención que me costó más de lo que estoy dispuesto a admitir. Seguía asistiendo a las cenas familiares porque romper bruscamente habría sido torpe. Sospechoso. Prefería que creyeran que todo seguía igual, el hermano próspero. Soltero. Siempre disponible para resolver problemas. Pero ya no era el mismo. Cada vez que entraba en esa mansión, esa casa que en parte era mía. Aunque mi nombre no figurara en ninguna escritura. Sentía el peso de la campana aunque no estuviera sobre la mesa. La veía en mi mente, plata brillante. Mango delicado. Sonido agudo y autoritario. Mi cuñado. Diego. Empezó a notar las primeras grietas. Una mañana me llamó alterado. Una línea de crédito que esperaba renovar automáticamente había sido denegada. Es raro. Siempre ha sido automática. Le dije que quizá habían cambiado las políticas tras el último escándalo bancario. Mentira a medias. Yo había hablado con mi contacto en el banco, un favor viejo, y pedido que revisaran su perfil de riesgo. Nada ilegal. Solo una sugerencia bien colocada. Él insistió. Quedamos para comer en un restaurante caro de la Castellana. De esos donde los hombres como él se sienten importantes. Me miró con esa sonrisa suya. Mitad encantadora, mitad depredadora, hermano. ¿Tú que conoces a tanta gente podrías echar un vistazo? Le prometí que lo haría. No lo hice. En vez de eso, empecé a recopilar información. No era difícil, años prestándoles dinero me habían dado acceso a sus cuentas. A sus facturas. A sus hábitos. Descubrí cosas que no me sorprendieron tanto como deberían, gastos desmedidos. Viajes que no podían permitirse. Una segunda hipoteca sobre la mansión que yo ignoraba. Mi hermana. Laura. También cambió sutilmente. Sus mensajes pasaron de ser peticiones directas a halagos calculados. Eres el mejor hermano del mundo. Sin ti no sé qué haríamos. Le respondía con emojis neutros. Dentro de mí. Una voz repetía, tarde. Demasiado tarde. Una noche.
Después de otra cena en la que el niño, mi sobrino Pablo, había repetido la broma de la campana y todos habían reído menos yo. Me quedé hasta tarde ayudando a recoger. Laura me abrazó en la cocina, gracias por todo. De verdad. Olía su perfume caro. El mismo que yo le había regalado en Navidad. Sentí su cuerpo contra el mío y... por un segundo. Recordé cuando éramos niños y ella era mi protectora. Luego recordé la campana. Me aparté con suavidad. En el coche de vuelta. Me detuve en un semáforo y me quedé mirando la nada. Me pregunté si esto era venganza o simple justicia. La diferencia me parecía cada vez más borrosa. ¿Tenía derecho a castigarlos por su ingratitud? ¿O solo estaba protegiendo lo poco que quedaba de mi dignidad? Al día siguiente tomé la primera medida irreversible. Transferí todos los documentos de los préstamos pendientes a un abogado amigo. Especialista en recuperaciones. No para demandar aún. Solo para tenerlo preparado. Me dijo, esto es un arsenal. Le respondí que aún no sabía si lo usaría. Pero sí lo sabía. En el fondo lo sabía. Empecé a manipular pequeñas cosas. Una recomendación equivocada aquí. Un retraso en una respuesta allá. Nada que pudieran culparme directamente. Diego empezó a ponerse nervioso. En una comida familiar soltó, últimamente todo sale mal. Laura le apretó la mano. Pero me miró a mí como buscando explicación. Sonreí. Por primera vez. Sonreí de verdad. Y entonces ocurrió algo inesperado, sentí culpa. No por ellos. Sino por mí. Por el placer que empezaba a sentir al verlos inquietos. Me acosté aquella noche preguntándome si el precio de recuperar mi dignidad sería perder mi alma. Dormí mal. Soñé con la campana sonando sin parar. Y yo incapaz de moverme. Al despertar. La culpa seguía allí. Pero también la determinación. Me dije que no había vuelta atrás. Que si paraba ahora, volverían a pisarme. Que la única forma de parar la humillación era devolverla multiplicada. Llamé a mi contacto en Hacienda. Un favor antiguo. De cuando le saqué de un problema fiscal. Le pedí que revisaran las declaraciones de la empresa de Diego. Nada grave. Le dije. Solo rutina. Colgué y sentí el estómago revuelto. Era el primer paso que podía destruirlos de verdad. Esa noche no cené. Me quedé mirando la ciudad desde mi balcón. Madrid brillaba abajo. Indiferente. Pensé en mi madre. Muerta hacía años. Que siempre decía, la familia es lo primero. Me pregunté qué diría si me viera ahora. Probablemente nada. Los muertos no juzgan. Y yo seguía adelante. La inspección de Hacienda llegó como una carta certificada un martes por la mañana. Diego me llamó histérico, «¿Esto es una pesadilla, cómo puede ser?» Le calmé con voz neutra. Le recomendé un abogado que casualmente estaba saturado de trabajo. Laura lloró por teléfono, «Necesitamos que nos ayudes. Por favor». Le dije que lo intentaría. No lo intenté. En vez de eso, aceleré el proceso. Mi contacto en el banco rechazó la refinanciación de su segunda hipoteca. La empresa empezó a tener problemas de liquidez. Proveedores que antes esperaban ahora exigían pago inmediato. Todo encajaba como piezas de un puzzle que yo había diseñado pacientemente. Pero el coste era alto. Empecé a dormir menos. A beber más. En el espejo veía ojeras que no disimulaba ningún corrector. Amigos me preguntaban si estaba enfermo. ¿Mentía? Una tarde Laura apareció en mi despacho sin avisar. Estaba pálida. Con el maquillaje corrido. Diego está insoportable.
Dice que alguien nos ha declarado la guerra. Me miró fijamente. ¿Tú sabes algo? Por un segundo dudé. Podía parar todo con una llamada. Podía salvarlos otra vez. No lo hice. Le dije que no entendía de qué hablaba. Que quizá eran sus propios errores acumulándose. Se fue llorando. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Temblando. No de pena. Sino de algo más oscuro, satisfacción. Esa noche revisé sus cuentas otra vez. Descubrí que Diego había empezado a pedir préstamos privados a tipos usurarios. Intereses que nunca podrían pagar. Sonreí en la oscuridad. Luego vomité en el baño. El niño. Pablo. Me llamó un día. Tío. ¿Por qué no vienes a casa? Papá está muy enfadado siempre. Su voz infantil me atravesó. Colgué y me quedé sentado en el suelo del salón. Con la cabeza entre las manos. Me pregunté si él también pagaría el precio de la campana. La idea me horrorizó. Pero seguí. Organicé una cena para hablar de la situación familiar. Invité a mis primos. A tíos que siempre habían admirado a Diego. Durante la velada dejé caer comentarios sutiles, una cifra aquí. Una fecha allá. Nada acusador. Solo datos. Al día siguiente empezaron los rumores. Los contactos de Diego comenzaron a distanciarse. Laura me mandó un mensaje largo. Lleno de reproches velados, nunca pensé que llegaras a esto. No respondí. Me sentía poderoso y vacío al mismo tiempo. Cada victoria sabía a ceniza. Me repetía que era necesario. Que ellos me habían obligado. Pero en el silencio de mi piso. La duda crecía, ¿hasta dónde llegaría? ¿Podría parar antes de destruirlos del todo? Una mañana recibí una llamada del abogado. Tenían pruebas suficientes para embargar la mansión si no pagaban en 30 días. Me quedé mirando el teléfono mucho rato. Podía intervenir. Podía prestarles el dinero una última vez. No lo hice. En vez de eso, compré una campana de plata idéntica a la suya. La puse en mi mesa de comedor y la miré durante horas. ¿Tocarla o no tocarla? Esa era la cuestión ahora. El embargo llegó como un mazazo. Diego perdió la empresa. La mansión salió a subasta. Se mudaron a un piso alquilado en un barrio decente pero modesto. Laura dejó de maquillarse tanto. El niño cambió de colegio. Yo seguí mi vida como si nada. Mejor dicho, seguí mi vida nueva, más dinero propio. Menos cargas ajenas. Pero la victoria no era dulce. Me invitaron a una última cena en el piso nuevo. Fui. La mesa era pequeña. La comida sencilla. Diego apenas habló. Laura tenía los ojos hundidos. Pablo me miró con una mezcla de miedo y reproche que me dolió más que cualquier grito. Durante el postre. Diego dijo con voz rota, todo esto empezó con aquella maldita campana. ¿Verdad? Nadie respondió. El silencio fue tan denso que casi se podía cortar. Laura me miró, ¿contento? No contesté. Dentro de mí. Algo gritaba que no. Que no estaba contento. Que había perdido más de lo que había ganado. Al salir, Pablo me acompañó a la puerta. Tío. ¿Por qué nos odias? 8 años y ya entendía lo esencial. Le revolvió el pelo como hacía Laura antes. No os odio. Pequeño. Mentira. En el ascensor me miré en el espejo metálico. No reconocí del todo al hombre que me devolvía la mirada. Los días siguientes fueron peores. Soñaba con la campana. Soñaba con sus caras.
Me despertaba sudando. Empecé terapia. Pero mentí al psicólogo sobre los motivos. Una tarde Laura me llamó: Diego ha intentado suicidarse. Pastillas. Lo salvaron por poco. Fui al hospital. Lo vi pálido. Conectado a tubos. Me miró sin odio. Solo con cansancio infinito: ganaste. No sentí triunfo. Sentí náuseas. Laura me esperaba fuera. ¿Valió la pena? No respondí. Me fui. En casa toqué la campana que había comprado. Sonó igual que la original. Aguda. Autoritaria. La tiré a la basura. Pero el daño estaba hecho. Y el daño en mí también. Después del intento de Diego, algo cambió definitivamente. Laura pidió el divorcio. Se llevó al niño. La familia se fragmentó como un cristal golpeado en el punto exacto. Yo pagué la clínica privada donde Diego se recuperó. No por bondad, sino porque la culpa empezaba a pesar más que la satisfacción. O quizá porque necesitaba creer que aún quedaba algo humano en mí. Nos vimos una vez más. Solos. En un café discreto. Estaba delgado. Ojeroso. Nunca pensé que llegaras tan lejos. Dijo. Le respondí que yo tampoco. Mentira parcial. Hablamos durante horas. Me contó cómo la presión lo había quebrado. Cómo había empezado a beber. Cómo se sentía un fraude. Le escuché sin interrumpir. Al final me preguntó: ¿ahora qué? No supe responder. Laura se mudó a Barcelona con Pablo. Me escribe de vez en cuando. Mensajes cortos sobre el niño. Respondo siempre. A veces voy a visitarlos. Pablo me recibe con reserva. Pero se ablanda cuando le llevo regalos. Laura y yo hablamos de todo menos de lo esencial. Diego vendió lo poco que le quedaba y se fue al extranjero. Rumores dicen que trabaja de algo modesto en Portugal. No he intentado contactarlo. Yo sigo en Madrid. Mi carrera va bien. Tengo dinero. Tengo silencio. Pero por las noches, cuando la ciudad duerme, la campana suena en mi cabeza. No la de plata. La otra. La que marca el momento en que dejé de ser quien era. Me pregunto si ellos aprendieron algo. Me pregunto si yo aprendí algo. La respuesta es la misma: probablemente no. A veces pienso en confesarles todo. En pedir perdón. Pero luego recuerdo la frase del niño y la risa de los adultos. Y el impulso muere. La venganza fue perfecta. Fría. Calculada. Eficaz. Y me dejó hueco. Años después. En otra cena familiar, esta vez pequeña. Solo Laura. Pablo y yo en Barcelona. El niño, ya adolescente, sacó el tema. Mamá dice que todo se fue a la mierda por una campana tonta. Laura le regañó. Yo sonreí sin ganas. Pablo me miró directamente: ¿fue por eso? ¿Tío? ¿De verdad? Guardé silencio un momento largo. Luego dije: las campanas no destruyen familias. Las personas sí. Laura bajó la mirada. Pablo asintió como si entendiera más de lo que debería. Al volver a Madrid en el AVE, miré por la ventana la España que pasaba rápida. Pensé en todas las piezas que había movido. En todos los silencios que había comprado. En el precio exacto que había pagado. No me arrepiento del todo. No me enorgullezco del todo. Solo sé que cuando alguien toca una campana esperando que yo acuda corriendo, ya no voy.
¿Fue justicia o crueldad? Esa pregunta me acompaña cada noche. Y nunca encuentro respuesta.